Estuve escuchando el álbum de Rosalía de Motomami. ¿Y qué, Bueno, no lo terminé de escuchar. Voy como a la mitad, creo. y qué tal? Pues debo de decir que se me hizo muy interesante. Tal vez algunos no estarán de acuerdo con mi opinión, pero creo que es un artista relevante. Y digo artista porque en el arte no puedes estar estático. Y Rosalía, debo decirlo, ha sabido experimentar. Y creo que este producto es muy, muy interesante. Creo que la principal crítica que es hacia ella es el hecho de que sus letras son muy subjetivas. Y además de eso, la pronunciación, ¿no? Creo que por ahí nosotros, o bueno, desde la perspectiva de Latinoamérica, pues no estamos muy familiarizados con las pronunciaciones en España, a pesar de que hablamos el mismo idioma. Y te soy sincero, por ejemplo, yo prefiero ver una película, por más que sea española, verla en un doblaje latino. Bueno, yo sí estoy un poco más acostumbrada que tú a las expresiones españolas como tal. Y si es española, me gusta escucharla en su idioma original. Si no es española, evito el doblaje español, o sea, sí lo evito. Pero, pues no te puedo decir realmente qué pienso sobre Rosalía porque no es algo que yo escuche normalmente como tal. Entonces, como ya sabes, me voy más hacia la trova y hacia otro género un poco más calmado, por así decirlo. Aunque, pues, chance y la escuche nada más para ver de qué es. Te recomiendo que lo escuches, es Bueno, muy pues interesante. lo escucharé. Pero bueno, vamos a empezar. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo del Tereando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu, para hablar nuevamente de otro capítulo aquí con un cómic muy interesante. Pero primero, ¿cómo estás, Marilu? Yo muy bien, con bastante calor. Ya entró aquí la primavera se están registrando temperaturas un poco altas. Pero bueno, eso viene de los últimos años como tal. Pero cada vez es más alta la temperatura. Entonces les ruego, les suplico, les imploro que por favor siembren árboles. Pero ¿por qué vamos a sembrar árboles si no dan wifi? Mejor que pongan más antenas wifi. Pues no lo sé, quizá porque te gusta respirar. Pero bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el cómic del cual hablaremos hoy es de Wonder Woman de Dirt Earth, de Daniel Warren Johnson. Y en este perdón, nos narran que Diana, la Mujer Maravilla, pierde la memoria y es despertada en un mundo en el cual no reconoce como tal, una tierra el cual no reconoce, ya que la tierra está un poco devastada y un poco maltratada, ¿verdad? Por no decir bastante. Y conforme va avanzando la historia, la Mujer Maravilla, Diana en este caso, se va enterando qué fue lo que pasó con la Tierra, qué fue lo que la llevó a la destrucción como tal, y pues nos muestran siempre el amor que le tiene a los humanos y la esperanza que siempre ponen ellos como tal, la confianza, ¿no? Entonces, pues poco a poco se va desarrollando la historia y nos van narrando y pues Diana va recuperando lo que son sus recuerdos como tal. Entonces, pues bueno, ahí se las dejo para ya no hacer tanto spoiler y para no entrar en más detalles. Bueno, antes de empezar a hablar de los personajes de este cómic, tenemos que hacer el aviso de que vamos a hablar con spoiler, porque los temas que vamos a tratar tienen que verse de acuerdo al contexto en el cual se encuentran nuestros personajes, principalmente Diana, todo el contexto que hay a partir de que se encuentra en esta tierra devastada, ¿no? Entonces, bueno, recomendamos que lean el cómic antes de escuchar este capítulo, ¿no? Entonces, bueno, ya si lo han leído, ya, bueno, continuamos. Entonces empezamos con los personajes de Tal y Edo, que son dos personas que son miembros de esta ciudad de Nueva Esperanza.
Es una pequeña ciudad, de hecho diría un pequeño pueblo, pero bueno, digamos que tal, pues es un personaje, es un niño, el cual no tiene mucha aparición, pero creo que su aparición es muy concreta y sobre todo esa amistad que desarrolla con Dee y un poco con Diana, ¿no? Y bueno, Edog es un personaje también complementario, funciona muy bien como un guerrero y también como un amigo de, bueno, con cierto nivel de amistad con Diana, ¿no? Pues es que, bueno, a final de cuentas la mayoría termina siendo amistad con Diana de una u otra manera, ¿no? Y pues sí, como lo dices, o sea, tienen muy poca aparición como tal, pero pues su relevancia es significativa para el cómic y digamos que lo hacen funcionar como tal, ¿no? El siguiente personaje, ya para hablar de personajes más relevantes, empezamos con Tayden. O Tayden. No sé cómo se pronuncia. Ahí va a salir el nombre. Tiden, no, no sé. Tayden, no No, sé. es como Tiden, algo así. Bueno, este personaje es, digamos, el primer gobernante que vemos de esta ciudad. No sabemos si el primer gobernante de manera cronológica, pero es el primero que nos presentan en el cómic. Entonces, bueno, es un gobernante que maneja la ciudad con mano de hierro, se podría decir, de una manera muy dura. Eh, Podría decirse que en cierta forma tiene razón al hacer esto, pero realmente yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que es un personaje que tiene una deconstrucción interesante hacia el final de la historia. Sí, mira, entiendo muchas veces por qué este tipo de comportamientos, el influir miedo, es una forma de, pues, controlar más a la gente, ¿no? Pero ponte a pensar, ¿qué prefieres? ¿Que te tengan respeto por realmente lo que haces o que te tengan miedo? Entonces, son cosas muy diferentes, porque muchas veces llegamos a confundir eso, ¿no? Que dicen, es que lo respeta, pero no, realmente le tiene miedo. Y quizá, o sea, sí en una comunidad, pues va a haber adultos y va a haber niños, ¿no? Pero creo que todos tenemos una capacidad de entendimiento como tal para ser llevados al miedo y así poder obedecer o llevar las reglas. En este caso, creo yo que al ver la tierra destruida como tal, al ver que las cosas no están siendo sencillas, ya no necesitas infundir más miedo, ya tienes miedo por lo que estás pasando a tu alrededor. Entonces, lo que tienes que hacer es una unión como tal, que todos aporten y que todos hagan algo para bien. Pero este personaje lo hace al revés como tal, ¿no? Entonces, digamos que sí, su forma de ser no es la adecuada, pero funciona para el cómic. Entonces, pues bueno. Claro, digamos que es la primera imagen de villano que tenemos, ¿no? En el cómic. Es la que se presenta así. Pero como lo mencionas, pues, si bien es cierto, el ser humano a veces tiene comportamientos muy, repudiables. También, y obviamente necesitamos también seguir a un líder, ¿no? Eso es muy común en la humanidad, conseguir un líder. Entonces, claro, se podría decir que tal vez es entendible eso, pero no es nada justificable. De hecho, el hecho de que venga este proceso de construcción se me hizo muy interesante, sobre todo porque ve que cuando llega Diana a Nueva Esperanza, ve que no solamente existe la violencia como método de gobierno, sino también el ofrecer algo más. O sea, bueno, no ofrecer algo más a la violencia, sino me refiero a otra alternativa, que es Sí, el ofrecer esperanza, el ofrecer pues una manera de gobernar mejor, ¿no? sí, o sea, sobre todo, ¿no? Cooperar de una manera voluntaria como tal, Ujú, por un fin, más bien por un bien común como tal, ¿no? ujú. Entonces, pues creo que por ahí está interesante este personaje y pues a final de cuentas termina cooperando también. Pero bueno, vamos con el siguiente que es Nubia, que es la entrenadora de Diana y la amiga de Hipólita, madre de Diana. He de decirte que es alguien muy interesante, porque pues sí, o sea, tenemos la idea de las amazonas, súper guerreras, súper fuertes, muy aguerridas,
Y esta mujer nos muestra un amor muy interesante hacia Diana como tal, pero también mucho miedo. Entonces es por eso que le da sus brazaletes para contener un poco el poder de Diana, porque sí le da miedo lo que Diana pueda llegar a ser. Entonces llega a contener el poder de ella como tal de esa manera. Entonces es, es interesante porque a final de cuentas el miedo que ella tenía se vuelve realidad, ¿sabes? Bueno, es muy justificable, perdón, el hecho de que tenga miedo, sobre todo cuando se entera cuál es el origen de Diana. Es muy entendible. Pero claro, como lo mencionas, es también una guía, tanto moral como física para Diana. Y de hecho, me gusta mucho el dibujo que se usa en este personaje, porque te muestra a un personaje así, ¿cómo decirlo? Fuerte, físicamente, obviamente, pero también te demuestra ese cariño que tenía por Diana. Si lo vemos desde una perspectiva muy simple, diríamos que trataba de frenar sus poderes, pero realmente tiene una justificación para eso, y es que no quiere que atente contra las demás amazonas, pero también que no atente contra ella misma, porque S- es un poder que muy pocos conocen, de hecho diría que nadie conoce, entonces, ¿quién podría enseñarle a Diana cómo controlar ese poder? Nadie. Nadie, exacto, justamente. Y sí, o sea, es justificable el miedo, la verdad, y es justificable el querer frenar eso. ¿Por qué? Porque a qué llegamos, o sea, realmente al punto en el que llega Diana de su furia y el no traer los brazaletes para contenerse, pues, ¿qué es lo que hace, no? Como tal. Entonces, pues sí, o sea, la entiendo y la comprendo y creo que yo hubiera hecho lo mismo. Confía mucho en Diana, pero por lo mismo que nadie conoce la magnitud de su poder como tal, es por eso que le dice, espera, quieta, tranquila, relaja, vamos bien, pero ¿sabes qué? Te tienes que contener un poco, ¿no? Tienes que aprender a contener un poco ese poder. Entonces, pues es como Diana, pues aprende de ella, ¿no? También. Pero bueno, vamos al siguiente personaje. Ya entrando a personajes más relevantes, nos encontramos con Dee. Es una jovencita que también pertenece a la ciudad de Nueva Esperanza y se encuentra de una manera muy abrupta con Diana. Debo decir lo que se me hizo muy interesante. Al mismo tiempo, pues te podría decir un poquito de ilógico porque si estaba muy cerca, como no la encontraron antes. Pero bueno, no voy a entrar en eso. El detalle es que como personaje es muy interesante porque se encuentra con Diana cuando Diana ya no tiene cerca pues a las demás amazonas. Mira, realmente no es que no la encontraran como tal. Recuerda que ese lugar estaba prohibido entrar. Ujú. Entonces, bueno, si te prohíben un lugar es por algo, ¿no? Seguramente, entonces, obviamente, pues si no habían ido por ahí, pues no se la habían podido encontrar. Pero sí, se encuentra con Diana y es interesante porque yo al principio pensé que Di era niño, pero ya después vi que no, que era niña y me quedé así de, ay, perdón. Yo creo que ahí hablaremos del dibujo un poquito, pero es una chica que le gusta cuidar de ella misma, cuidar de sus amigos y cuidar de su hermana como tal. Entonces, para ella su prioridad es su hermana y si está realmente en este campamento y si realmente está luchando por encontrar comida, abastecimiento, bla, 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 es realmente por su hermana y al encontrarse con Diana y al hablar con ella, obviamente, pues sí le dice que puede ir con ella y como que la engaña un poquito ahí, pero que podría decirse que la traiciona, pero es comprendible, ¿sabes? Porque no es tanto una traición como tal, la acaba de conocer, no sabe quién sea, ve que es una mujer fuerte y que puede ser una gran adquisición como tal, pero ella tiene que llegar con algo, no puede llegar con las manos vacías. Si llega con las manos vacías, pues le van a racionar la comida, ¿no? Como tal. Entonces, pues es su supervivencia como tal y la de su hermana, la de sus amigos. Entonces,
pues con permiso Diana, lo siento mucho, pero pues no es una traición como tal, sino es un instinto de supervivencia. La supervivencia ha hecho que el ser humano haga cosas que pocas veces haríamos. Entonces, como lo mencionas, entiendo por qué en una primera instancia este personaje se podría decir que traiciona a Diana, sí. Pero bueno, luego ya se toma el tiempo de explicarle a Diana qué sucedía detrás y todo eso, y cómo estaba la imagen de Tayden, ¿no? Involucrado. Pero creo que su mayor relevancia viene cuando ya nos acercamos al final, y es justamente cuando se encuentran con una especie de, se podría decir, clon robótico, entre comillas, de Superman, el cual le da a ella se podría decir, un dispositivo que contenía la fuerza de Diana que le había sido arrebatada. Entonces, en este caso, Dee viene a representar la parte humana. ¿Por qué? Porque esta especie de clon le dice que ella tiene que evaluar a Diana y decidir si Diana era digna de conseguir sus poderes o no. Entonces, toda la aventura que tienen, obviamente le lleva a que Dee saque conclusiones y tenga que valorar esto ya al final de la historia, ¿no? Pero finalmente un personaje que también agrada, debo decirlo, me gustó mucho y sobre todo que finalmente nunca se rindió, a pesar de todo lo que pasó y a pesar de que en algún momento parece que también Diana la traiciona a ella y a los demás humanos, ¿no? Es cuestionable, no es cuestionable como tal, más bien es un poquito para reflexionar esa parte. Pero bueno, vamos con el siguiente personaje que es Chita, que es la enemiga acérrima de Diana como tal. Y en este caso su encuentro es muy peculiar porque Tayden las pone a pelear. Y Chita ya está tan dominada en esta fortaleza, ciudad, pueblo, como quieran llamarle, Nueva Esperanza, que cuando la ve Diana le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos aquí? Y la otra así de, te tengo que golpear, lo siento, o sea, a la que le va a ir mal es a mí, o sea, voy a pelear contigo. Y la otra, no, espérate. Entonces empieza como un conflicto como tal entre ellas y después, digamos que pasan ciertos sucesos que hacen que se detengan. Chita se va y lo que es Diana pues empieza a tomar el mando de la ciudad como tal, pero Chita no se va del todo, ¿no? Se queda a resguardo de Diana, cuidándola, protegiéndola, a pesar de que si en un momento fueron enemigas, en este caso es mejor estar unidas, ¿no? Como tal, y creo que Chita lo entiende bastante bien. Y es por eso que queda la sombra de Diana para que en el momento que ella la necesite, poder acudir, ¿no? Exacto. Solamente para agregar como dato que esta chita es Bárbara Ann Minerva, Así. porque han habido varios a través de toda la historia de la Mujer Maravilla. Pero es un personaje muy interesante porque si bien es cierto, reconoce a la Mujer Maravilla, bueno, a Diana la reconoce, y luego es liberada por ella. Ella tiene se podría decir, resentimiento hacia la humanidad, tanto que como lo mencionas es cuando después de que la libera, ella se va. En un principio tal vez no se entiende muy bien por qué, pero más adelante en la historia nos cuenta que ella fue obviamente víctima de toda esta catástrofe que sucedió, ¿no? Y es por eso que realmente se entiende por qué desprecia a la humanidad. Bueno, es que, híjole, yo también la despreciaría en ese término, ¿sabes? Eh, Como ya lo hemos dicho, nosotros como humanos tenemos demasiadas facetas y tenemos la dualidad del bien y del mal como tal. Y si ponemos en balanza lo que deberíamos de ser nosotros, pues sería el yin yang, ¿no? Ujú. Un equilibrio entre el bien y el mal, porque no podemos ser todos buenos y no podemos ser todos malos. Debe de haber un equilibrio como tal en que a veces nos gana más un lado y a veces nos gana más el otro, y pues por eso hay un tanto de desequilibrio en este mundo como tal. Entonces, pues bueno, es esa parte de la humanidad, esa parte negativa que tenemos, que muchas veces destruye de una manera tonta y absurda. Eh,
por creer, por pensar, por sentir que todo lo que hay en este mundo nos pertenece como tal, cometemos errores y desgraciadamente hay quienes pagan las consecuencias de esto. En este caso, pues es Cheetah. Si lo llevamos a la vida real como tal, pues realmente lo viene pagando todo lo que son animales, plantas y demás, ¿no? Pero y nosotros mismos también como tal. Pero en este caso es Cheetah y Cheetah pues sí tiene ese rencor de por qué me estás haciendo esto, por qué estás en contra mía, yo no te hice nada, ¿por qué me dañas, no? Y Ujú. es normal y es justificable, ¿sabes? Sí, totalmente entendible la reacción. Pero bueno, luego ya va avanzando la historia y vemos que también Chita llega a comprender tal vez que la humanidad del momento en el cual se encuentran probablemente no sea la misma que atentó contra ellos, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente personaje, el cual es Hipólita, la cual es la madre de Diana, la líder de las Amazonas. Y debo decir que se me hizo muy interesante su historia, sobre todo cómo es que da forma a Diana, ese origen. Realmente es muy interesante porque en otros cómics se la ha visto de una manera, se podría decir, más directa relacionada a los dioses. Pero en este caso su origen es más interesante, ¿no? Pero bueno, el detalle con este personaje para mí al menos es que realmente funciona muy bien tanto como esa primera guía para Diana y ese primer acercamiento al cariño, al amor, y también funciona muy bien como villana. Sí, he de decirte que con Hipólita, no nada más en este cómic, en muchos se le ha visto, siempre, siempre enojada con la humanidad. En este caso está enojada tanto con la humanidad como con los dioses, y es por eso que crea a Diana como la crea y con la fuerza que tiene, ¿no? Pero, te preguntas muchas veces realmente el por qué construye hacia Diana y realmente si lo hace con amor a su hija o por amor hacia ella misma y hacia las Amazonas como tal. Porque si bien sabemos que Diana es un arma como tal, es creada por Hipólita para hacerlo. Entonces, realmente es cuestionable el amor de madre, ¿no? No sé, siempre, tanto en cómics, en este cómics, como en películas, que he visto de la Mujer Maravilla, siempre me cuestiono mucho a Hipólita. ¿Realmente quiere a Diana? Mira, acabas de abrir la caja de Pandora, así que vamos a ver qué sale de ahí. ¡Corro! Ah, bueno, Hipólita, como lo mencionas, sí, tiene bueno, mucho desapego hacia la humanidad. Sabe que la humanidad no es digna de las Amazonas, no son dignos de las Amazonas, mucho menos de su poder. Por otro lado, dentro de esta historia, nos da a entender que los dioses les han hecho cosas muy horribles a las Amazonas. No sabemos exactamente qué, eso no lo sabemos. Yo me imagino que lo contarán en un segundo volumen, tal vez, no sé, pero en este primero que tenemos no nos dice qué exactamente. Simplemente se nos dice que los dioses han tratado muy mal a las Amazonas y llevando esto fuera del cómic, sabemos que muchas historias basadas en seres mitológicos son muy machistas. Esa es la palabra, no hay otra palabra. Yo sé que algunos dirán, no, no sé, que no estarán de acuerdo, pero esa es la palabra. O sea, hay muchas historias mitológicas en las cuales seres superiores se comportan de una manera muy machista hacia las mujeres, humanas o incluso hacia mujeres de ese mismo estatus divino. Entonces, ya regresando nuevamente al cómic, no dudaría que esto suceda de esta manera así. Igual, de esa forma, no dudaría que eso sea así. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que es
tal vez se podría decir hasta cierto punto válido el hecho de querer crear un arma para poder defenderse. Es válido eso, pero ahora viene el otro lado. Ella desde el inicio nos está dando a entender que Hipólita cría a Diana como su hija. Y de hecho, en todo momento se demuestra que hay un gran cariño, un gran amor. Entonces, ¿cuándo deja de ser un arma para convertirse en una hija, en un amor? Eso está muy interesante. Pues sí, pero también cuando deja de haber ese amor para que se convierta en un arma. Y es un arma bastante, bastante mortal. O sea, realmente, digamos que las bombas nucleares se le quedan cortas a la Mujer Maravilla como tal. Pero aquí nos plantean algo muy interesante y que es, gracias a las bombas nucleares del hombre, las amazonas quedan un poco deformes, por no decir muchos, y se convierten en hidras, que son monstruos como tal, ¿no? Entonces, pues más rencor todavía les tiene Hipólita a los humanos por la consecuencia de esto. Pero lo que no ve Hipólita es el otro lado y el otro punto de, porque realmente si bien les mandaron sus bombas, la catástrofe total que lo hace es Diana. O sea, hace que su propia arma la destruyó. Sí, es que vamos a entrar ahorita al personaje de Diana, pero bueno, para terminar con Hipólita, debo decir que me gustó su personaje en este cómic, realmente muy congruente, realmente muchas cosas que debatir con respecto a esto. No nos queda mucho tiempo, entonces vamos a adelantarle, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces vamos con el personaje de Diana. Desde el inicio vemos un personaje muy interesante, sobre todo por el hecho de que queremos descubrir qué ha sido de pues esta historia pasada, ¿no? Obviamente digamos que tenemos rasgos clásicos de la Mujer Maravilla que ya todos conocemos, que se dan mucho, y sobre todo de la Liga de la Justicia, pero sobre todo esa falta de conocimiento para ella misma, de saber qué sucedió en el pasado, nos lleva por esta aventura. Y es un personaje que desde el inicio sabe cómo transmitirte esa duda, sabe cómo transmitirte esa falta de conocimiento, y es tan bien construido que, ¿cómo decirlo? No necesita que el creador se explaye, perdón, innecesariamente en historias anteriores, sino que se enfoque plenamente en esta historia que se está desarrollando. Eso me gustó. Sí, es muy interesante. Mira, realmente ver a esta Diana con un comienzo nuevo, por así decirlo, para ella, porque si bien en el momento en que despierta como tal y encontrarse con un mundo muy diferente a como ella lo recordaba y no tener recuerdos del cual aferrarse o de qué fue lo que pasó, por qué pasó, y vas viendo cómo va recuperando esos recuerdos y cómo se va topando con pared una y otra vez. Y siento que llega un punto en que ella misma se espanta y se atemoriza de ella misma, ¿no? Como tal, se siente mal, se siente impotente, rabiosa, culpable, bla, bla, bla. Y es como muy, muy normal. Pero una de las cosas que siempre nos han dado en Diana es esa parte de humanidad que tiene, ¿no? O sea, a pesar de que viene de una parte divina como tal, viene de una parte de dioses que es inmortal, todo eso tiene esa parte humana que la caracteriza y siempre ha defendido esa parte humana, ¿no? Y es algo muy bueno, es algo muy grato de ver, no sé, es algo que me gusta siempre de la Mujer Maravilla, desde que yo era niña, pero sí es como ver esa construcción de personaje, ¿no? Y cómo sus mismos actos van haciendo de ella y deshaciendo. Entonces, híjole, te deja mucho que pensar, ¿sabes? Además, verla, como lo mencionaste, en un constante conflicto.
por un lado, si bien es cierto, se despierta sin recuerdos y sin saber que nada pasó, cree en este pequeño grupo de personas que encuentra, y luego cuando llegan a Nueva Esperanza, se, como lo mencionas, o sea, se vuelve a topar con este gobernante que los tiene bajo un régimen duro. Entonces, nuevamente ahí se encuentra con una situación en la cual puede cuestionar mucho a la humanidad, pero aún así sigue creyendo en ella, les da una oportunidad. Y luego, decide regresar pues a Temisira, la cual es su lugar de origen, donde viven las otras amazonas. Y se encuentra nuevamente con otra historia muy desgarradora, como ya lo veníamos mencionando, esta parte en la cual las amazonas se vieron afectadas por las consecuencias de la guerra. Entonces, para ella es un constante mantener la esperanza, pero al mismo tiempo sentir que por momentos la pierde. Y también, como lo menciona, rescatable el hecho de que a pesar de todo siga creyendo, tanto en las amazonas como sus hermanas, como en la humanidad. Eso es algo muy, muy rescatable y realmente muy bien desarrollado en este cómic. Pues es que a final de cuentas es parte de ambas. Ujú. Entonces, una de las cosas que a mí una vez me dijeron es, si olvidas tus orígenes y los traicionas, siempre serás un malagradecido. Entonces, pues sí es cierto, ¿no? Realmente si ella olvidara sus orígenes como tal o los abandonaría, pues deja mucho que desear como tal y nos muestran esta parte de ella, ¿no? O sea, tanto la parte divina como la parte humana y que jamás va a dejar de creer ni en las amazonas ni en los humanos. Ujú, realmente muy, muy rescatable eso. Pero bueno, ya nos queda poco tiempo. Vamos con los recursos literarios. Hablando respecto al dibujo, realmente un dibujo muy interesante. Debo decir que me gustó el hecho de que en los cuadros donde se usa el flashback, en estas partes se usara un color. Se podría decir destacablemente diferente a los colores principales del cómic, y sobre todo cómo predomina un color un tanto rojizo, sobre todo cuando habla con la madre, ¿no? Eso me gustó mucho, realmente cómo se diferencia, sobre todo por el hecho de que tal vez para algunos, no quede muy clara la historia de Diana, porque como digo, tiene elementos de la historia principal, bueno, de las historias clásicas que conocemos, pero no todos los conocen. Y también el hecho de que el creador no se detiene a tener que explicarlos detalladamente, sino que te da pequeños señuelos, se podría decir, con respecto a ese pasado, y no se detiene innecesariamente, realmente los ve lo suficiente para que te dé contexto. Entonces eso es algo muy, muy bien realizado. Sí, mira, he de decir que con Dee, mm, perdón, me sorprende un poco porque tú ves el dibujo y crees que es un niño como tal, que es, que es un chico. Entonces, conforme va avanzando la historia, ya ves el dibujo y pues ves la característica de la mujer, ¿no? Que es pues el pecho como tal. Y dices, ay, en la torre, espérenme tantito. Y no sé si sea algo a propósito que parezca chico y ya después pues ves la característica que tiene busto y dices, ay, espérenme tantito, no es chico, es chica. No sé si es a propósito que te haga un poco la confusión o que por ahí haya tenido un error el, el dibujante como tal en el dibujo. Bueno, interesante opinión. Pero bueno, vamos a los temas ya. Empezamos con el tema de la familia, como lo veníamos mencionando. Si bien es cierto, pues nos encontramos con una historia en la cual parte desde el desconocimiento tanto del lector como de la protagonista, nos va adentrando en esa historia pasada a través de flashback de cómo se creó esta familia, ¿no? Bueno, cómo Diana fue integrada a las Amazonas. Y eso me gustó mucho, realmente el tema familiar muy bien desarrollado, y también cómo Diana se cuestiona también su rol como familia, ¿no? Y también como se podría decir un elemento que ayuda a la humanidad.
Mira, como lo hemos dicho aquí, o sea, la familia es importante y siempre la familia va a ser la base de nuestra sociedad como tal. Pero no nada más de nuestra sociedad, si nos damos cuenta, también las amazonas, por así decirlo, y la parte de divinidad también es importante la familia como tal, ¿no? A través de mitos, leyendas, la Biblia, bla, 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 vamos viendo que siempre la familia va a ser importante. Entonces, es eso, o sea, siempre la familia te va a abrazar, siempre la familia va a estar contigo y tú podrás salir de la familia, pero la familia no sale de ti, ¿no? Como tal. Ujú. Y luego el siguiente tema es la humanidad, como también ya veníamos hablando, todo este pequeño grupo de Nueva Esperanza, pero principalmente Dee, creo que representan muy bien esa parte de querer seguir teniendo esperanza a pesar de todo lo malo que han pasado. Eso me gustó también. Una de las cosas de la humanidad y que aquí nos lo muestran también es desempeñarse en seguir aquí, seguir siendo parte de este mundo y querer seguir perteneciendo a. Y con esa idea es absurda de que nosotros no pertenecemos, sino que nos pertenecen, ¿no? Entonces, nos lo muestran aquí como tal. Y creo que también en este cómic nos ponen algo muy interesante para cuestionar a la humanidad como tal. Si realmente merecemos seguir en este mundo o sería mejor la extinción de la humanidad en este mundo como tal. Y no es que yo sea una mala persona, no, no creo eso, pero sí creo que a veces la humanidad daña más al planeta de lo que le puede ayudar. Entonces creo que por ahí nos deja esa reflexión, ese aprendizaje como tal y como bien lo decimos, ¿no? Somos más los buenos. Si fuéramos más los buenos, la verdad es que la Tierra no estaría pasando por esto, ¿no? No habría cambio climático, no habría un conflicto del otro lado del mundo y cosas así por el estilo. Entonces, creo que este cómic en la humanidad nos deja mucho, mucho que reflexionar. Ujú. Y por último, el tema de la culpa, con respecto a Diana, por un lado tiene que enfrentarse a sus propias hermanas, a su propia familia, se podría decir, y por otro lado tiene que defender a eso que aún, bueno, a aquello en lo cual aún cree, que es la humanidad, los humanos que quedan, ¿no? Entonces, realmente, ya en palabras generales, un cómic muy interesante. Este tema realmente creo que está muy bien desarrollado, sobre todo en aquellos dibujos donde se le ve solitaria Diana. Sí, la verdad es que sí, muy interesante. Obvio, o sea, ¿cómo te sentirías tú después de ver lo que hiciste? Pues la culpa y es como un sentimiento muy, muy, muy normal y muy terrenal también, de cierta manera, pero es eso. Diana también tiene esa parte terrenal, esa parte humana como tal, y pues quizá en este caso la culpa la va a llevar constantemente, ¿no? Pero bueno, ya por último, realmente un cómic muy interesante, muy agradable, muy bueno. Debo decirlo que es un cómic que yo mantendría tal y como está. No sé cómo sea una segunda parte de esta historia, pero realmente este primer volumen está muy bien como está, sin necesidad de explayar, sin necesariamente hacia visiones o ideas de un futuro y sin necesidad de recurrir tanto al pasado como para explicar una y mil veces qué sucedió, ¿no? Sino de forma concisa saber hacerlo. Solamente por último me gustaría añadir que la parte que más me gustó de este cómic es cuando Diana recuerda a Steve Trevor, como ella dice que en su mirada se veía muchas características de la humanidad y esa forma como la hacen, bueno, como el creador dibuja y va desarrollando ese diálogo, se me hizo muy impresionante, al menos para mí. Bueno, la verdad es que sí. También es un cómic que me gustó, que me agradó, que deja mucho, mucho en qué pensar, en qué reflexionar y pues que a lo mejor nos pueda caer por ahí un clic y nos haga cambiar un poquito nuestra actitud como humanidad. Ujú. Pero bueno, esperamos que puedan leer este cómic y bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast para saber qué vamos a hacer la próxima semana. Cuéntanos, Marilu. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer otra vez una novela, que ahora vamos con la ciencia ficción, y el nombre es Barrera Siniestra de Eric Frank Russell. Es lo que tenemos para la próxima semana, para el próximo capítulo. Y bueno, pues les leo un pedacito para que vayamos centrándonos en la historia y se vayan interesando para que nos sigan con la lectura. Y dice así. Boursen llevaba 5 días muerto cuando la policía descubrió el cadáver imperturbable. El forense diagnosticó que la defunción se debía a una enfermedad del corazón, dando así por terminado el examen. El teniente de policía Baker, que curiosaba incansablemente por el lugar, encontró en el escritorio del profesor un mensaje de ultratumba. El conocimiento a medias es cosa peligrosa. Me es humanamente imposible disciplinar mis pensamientos cada minuto del día, dominar mis sueños involuntarios cada hora de la noche. Es inevitable que dentro de poco me hallen muerto. Y en ese caso ¿deben qué?, preguntó Baker. No obtuvo respuesta. La voz que podía haberlo analizado y espantado con su contestación se había callado para siempre. Oh, interesante. Vamos a ver de qué trata esta historia, realmente muy interesante. De hecho, ya he leído a este autor antes. Realmente lo recomiendo. Esperamos que puedan seguir todos la lectura, ¿no? Pues así es, y bueno, si les ha gustado este capítulo, les pedimos de favor que nos recomienden, suscríbanse al canal, estamos en las diferentes redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y pues también estamos en YouTube y Spotify. Y recuerden que también nos pueden seguir en nuestras cuentas individuales, a mí como Luis Urarbe. Y a mí como Marilu-BS. Eso es todo por este capítulo y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!